Hola, Dios lo bendiga grandemente. Hoy algo especial sobre el tema de si hablamos de Jonás. Vamos a hablar, como dice en la Biblia, su palabra, ¿no? Siempre pidiendo la ayuda del Espíritu Santo que nos guíe y que nos dé sabiduría de lo alto para entender y comprender su palabra y qué es lo que nos quiere decir. Siempre pedimos la intervención de lo alto, ¿no? Si leemos en Jonás, buscamos en Jonás 1. Hoy vamos a leer todo Jonás. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ello a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios había hablado a Jonás. Jonás escuchó, pero no obedeció. Dios le mandó a un lugar y él se fue a otro lugar. Dice así: y se fue lejos de la presencia de Jehová. Quiere decir que se apartó totalmente de la presencia de Jehová y de la obediencia donde Dios le había mandado que vaya. Dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Quiere decir que el Señor lo fue y lo buscó, a pesar que él se fue lejos, al lugar donde está, lo buscó, y mire qué pasa. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Quiere decir que los que iban con él no eran que creían en Dios Jehová, sino que creían en distintos dioses, eran que oraban y amaban a otros dioses. ¿Sí? Y acá continuamos leyendo. Dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Se fue a acostar, ¿ves? Se fue a acostar, es como que se fue a esconder en la nave, él sabiendo todo lo que estaba pasando. Él sabía que Dios lo estaba buscando. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Todavía le mandó y le ordenó que vaya a orar, que vaya a clamar a su Dios, porque sabía que los otros no respondían a los otros dioses, pero Dios, a ver si el Dios de él respondía, para que no perezcan. Dice: y dijeron cada uno a su compañero: vení, echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. ¿Cómo sabían ellos, no? ¿Cómo sabía que había algo que estaba mal? Y echaron suerte y le cayó ¿a quién? Adivina a quién. A Jonás. Todo se relaciona, ustedes si ven, que a pesar que ellos tenían otro dios, a pesar de que ellos oraban a otro dios, nuestro Dios, el Dios de Jonás, le avisaba quién era y quién era que se había algo que no había hecho.
sabía de quién venía el mal. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y entonces le dice, y dijeron cada uno a su compañero, vení, echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha hecho venir este mal. ¿Qué tiene? ¿Qué oficio tiene y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo. Y temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué ha hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Ellos sabían que había huido de la presencia de Jehová, se había alejado. Qué revelación para ellos mismos, ¿no? Si nos ponemos a ver, a pesar de la situación, ellos se dieron cuenta que algo había mal. Se dieron cuenta que había que orar a Dios para salir de esa desesperación que estaban pasando, para que no perezcan en el lugar. Y dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar no se aquiete? ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Estaba enojado. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar. Y el mar os aquietará. Él sabía qué es lo que tenía que hacer. Le dijo que tenía que ir al mar, ¿no? Él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido este gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se había embravecido más y más en contra de ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, quiere decir que oraron al Dios de Jonás, no a los otros dioses, al Dios de Jonás. Ellos tenían otros dioses, oraron a sus dioses y ninguno les respondió. Pero el Dios de Jonás, que era Jehová, le había respondido. Ellos le rogaron al Dios de Jonás, mira vos. Dice, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Lo había buscado. Se le reveló a cada uno viendo que fue él el causante de todo, de que estaba en desobediencia, de que estaba no haciendo la voluntad que Dios le había mandado hacer, porque él se había apartado. ¿Cómo influyó? A pesar que no predicó a Jonás, miren cómo es, no predicó ni nada, sino la actitud y lo que Dios revelaba a través del momento, del tiempo, tanto como que el mar se movía, tanto que la desesperación, le demostró quién era su Dios, a pesar que él no hizo nada, no habló, no dijo tal y tal cosa, sino declaró la verdad y la situación en que estaba. Entonces ellos oraron, dice, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongamos sobre nosotros
la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido, ¿verdad? Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, quiere decir que se calmó. Y temieron a aquellos hombres a quien a Jehová con gran temor. Y ofrecieron, miren el cambio que hizo, ¿no? Ofrecieron sacrificio a Jehová, le oraron, le pidieron, y dice, e hicieron votos. Ellos creían en otros dioses, no le respondían sus otros dioses, reconocieron el Dios grande y verdadero que tenemos, el Dios poderoso que tenemos. Hicieron voto, quiere decir que se convirtieron todos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Él sabía que lo iban a tirar al agua, él sabía toda la situación que iba a pasar, preparó un pez para que lo tragase a Jonás cuando lo tiraron al agua. Y dice, si continuamos, la oración de Jonás, ¿no? Usted piense que Jonás no obedeció a Dios, se apartó, se fue a otro lugar, tomó un barco para ir a otro lugar. ¿Y qué pasó con la tormenta? Se rebeló, se dieron cuenta que él estaba en falta, que por causa de él sucedió esto. Y gracias a Dios de la oportunidad de que lo conocieron a Jonás, tuvieron la oportunidad de conocer a un Dios poderoso como es Jehová. Dice, porque Jehová tenía preparado un gran pez, tragando a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches, wow. Yo me imagino que cuando estaba dentro de la panza del pez, ya estaba para muerto, ya estaba dado Jonás, y se había arrepentido, ¿no? Pienso yo. Dice así, entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en angustia a Jehová y él me oyó. Se acordó de la palabra, ¿eh? Se acordó de... Invoqué en angustia a Jehová y él me oyó y desde el seno del Seol clamé. Y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo y en medio de los mares, y me rodearon la corriente y todas las ondas, y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Él sabía, reconocía que se había equivocado. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, me rodearon el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Él ya se decidía que ya estaba para morir. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los siguen vanidad ilusoria, sus misericordia abandona, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. Quiere decir que salió del pez, salió, le dio otra oportunidad. Dios te da oportunidades, te equivocás, te apartaste, Él quiere que vuelva, pero te va a mandar por un lugar mejor.
a donde Él te mande. No es como nosotros queremos, no, vamos para acá porque... No, el Señor quiere por un mejor lugar. Él te va a traer. Él te está llamando. Dice, Nínive se arrepiente. En el capítulo 3 continuamos. Dice así. Vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo a Jonás diciendo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino, quiere decir re grande. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día predicando diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio. Y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y sus grandes, diciendo, hombre y animal, buey y oveja, no gusten cosa alguna, no se le den de alimento ni beban agua, sino cúbrase de cilicio y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará el ardor de su ira y nos pereceremos? Wow, quiere decir que cuando predicó, perdón, que cuando predicó en ese momento, cuando proclamó la palabra que Dios le había dicho, hasta el rey, todos los hombres, y llegó a oído el rey, y el rey mandó hacer ayuno hasta los animales. ¿Cómo será cuando uno va a predicar, no? ¿Cómo será cuando uno va en obediencia al Señor para que se conviertan a Él, para que ellos puedan conocer el Dios que tenemos, para que se arrepientan de su maldad y que vuelvan al camino del Señor, ¿no? Dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Quiere decir que hubo un cambio, ¿ves? Y se arrepintió del mal que había dicho que le haría y no lo hizo. Quiere decir que vio el cambio de las personas, se arrepintieron y no estuvieron por el mal camino. ¿Cuántos somos los Jonás que somos iguales, ¿Cuántos somos los que a veces nos apartamos? ¿Cuántas veces que no queremos hacer la voluntad de Dios? Si continuamos en el capítulo 4, vamos a ver otra situación, ¿no? Ustedes miren la situación de Jonás, sin predicar, sin decir nada, se convirtieron varios. Los que estaban en el barco, después predicado, fue a hablar, a proclamar el mensaje que Dios le había dicho para esa ciudad, y se convirtieron todos de la ciudad hasta el rey, y se apartaron del mal camino y se arrepintieron. Hasta Dios mismo se arrepintió del mal que le iba a venir a esa ciudad, pero quiere decir que Dios ama
a las personas y sabe que cuando se arrepiente, cuando se vuelven del mal camino, se convirtieron de su mal camino, Dios te encamina por una buena vida que Dios quiere dar, ¿no? Te ofrece lo mejor. Él ama a sus hijos, pero sus hijos a veces no lo aman a él, o a veces no quieren estar con él, o no hacer lo que él dice, ¿no? Dice así: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Ahora está enojado Jonás. Encima que fue, que no quería ir, fue porque Dios lo mandó a ir, ¿no? Dijo lo que tenía que decir, se enojó. Se enojó él. ¿Y por qué se enojó? Mire lo que le dice. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en tierra? Pero por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Quiere decir, Jonás sabía que Dios no iba a llegar a hacer daño a esa gente, sino que iba a cambiar, porque sabía que también de que Dios veía el corazón del hombre, que iba a cambiar de su mal camino. Pero eso no le importó a Jonás, que iba a cambiar de su mal camino, sino porque él fue y proclamó lo que Dios le había dicho y él quería que se cumpliera. Entonces estaban enojados porque ahora me va a cambiar. Estaba re enojado porque él quería erradicar a todo. Como él le dijo, chao, listo. Pero Dios, Jehová miró el corazón de toda esa gente, ¿no? Dice: y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Ves? Ahora quiere morirse. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien de enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué aconteciera en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su calabacera, y librase de su malestar, del enojo. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, quiere decir que le quemaba, ¿no? Y se desmayaba y deseaba la muerte, estaba re enojada. Y todavía con lo que le pasó, que la planta había, el gusano le había destrozado esa planta, el sol le quemaba, entonces más todavía se ponía mal, se desmayaba del calor también, ¿no? Dice: mejor me sería la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enoja por la calabacera?
Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Estaba re enojado. No perdonaba, no quería. Quería verlo todo muerto. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació, y en espacio al otro noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Así que como Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepiente del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quite la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿qué haces tú bien enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y librarse de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, él hirió la calabacera y la secó, y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enoja por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Acá él estaba re enojado porque no se había cumplido lo que él había proclamado, porque sabía que Dios iba a cambiar, pero era porque se habían arrepentido la gente, pero él continuaba enojado, no perdonaba. Y entonces, ¿qué pasó? Le hizo ver a través de una planta el valor que vale más tantas personas, porque él quería que se cumpliera, es decir, porque había dicho él, había proclamado el mensaje que Dios le había mandado. Dice, y era Nínive gran ciudad que iba a destruir, ¿no? De aquí en 40 días Nínive será destruida. Eso estaba esperando él. Y al no cumplirse se enojaba, él quería que cumpla eso. Pero sabía también, reconocía que Dios era clemente y piadoso, que se iba a retractar viendo que
que la gente se arrepintieron, hasta el rey se arrepintió, hasta hizo, el mismo rey hizo el ayuno a toda su gente, hasta los animales, cuanto más Dios vio el corazón de esas personas, que ellos se arrepintieron y se apartaron del mal camino. Valoró eso. En cambio, Jonás no. Jonás no valoraba, él valoró más la planta que creció sobre el lugar donde refrescaba su cabeza y se enojó cuando vino el gusano y se la comió y la secó. Valoraba más la planta que esas 120.000 personas. ¿Qué reconocemos acá? Reconocemos que a veces estamos en error, que a veces nuestros pensamientos no son, como dice el Señor, no son como los pensamientos de Él. Él mira más allá de lo que nosotros pensamos y decimos. Y a veces por nuestra forma de actuar refrenamos el poder de Dios, refrenamos lo que Dios quiere hacer o obrar en el lugar o en tu familia o en donde Él te puso. Cuando Dios va a hacer algo, lo va a hacer. Viendo y considerando todo esto, lo que pasó Jonás, vemos que se convirtieron varias personas que aún sin hablar se habían convertido. Aún por su error, por su equivocación, no más decir por su desobediencia, igual, porque vieron el Dios grande y poderoso que tenía Jonás, y eso se convirtieron del mal camino para ir al camino del Señor. No buscaron a otro Dios, se vieron que Jehová era el Dios poderoso. Esta gente de Nínive, el rey, viendo que iba a ser destruida su ciudad, que ya no valía nada de ser rey ni nada. ¿Por qué? Porque iba a ser destruido totalmente. Ellos se arrepintieron de su mal camino y volvieron al Señor. A veces estamos en esa encrucijada, a veces estamos apartados del Señor, cuando nos alejamos totalmente y no nos damos cuenta de querer arrepentirse y volver en el buen camino, al camino del Señor, ¿no? Y continuamos en el mal camino. Pero hoy, en esta noche, el Señor quiere que te vuelvas de tu mal camino, que te arrepientas y que sigas buscándolo a Él. Él quiere bendecirte, Él quiere darte fuerza, Él quiere darte lo mejor, pero Él quiere totalmente que te vuelvas del mal camino y que te convirtieras a Él. Y hoy está esas cosas como pasó Jonás, un simple hombre que no quiso escuchar, no quiso, aún estaba enojado de que lo que él quería destruir porque pensaba que así tenía que hacer. A veces no son como nuestros pensamientos, vuelvo a decir, sino como el pensamiento del Señor. ¿Qué logró todo esto? Logró que ellos conozcan al Dios que nosotros tenemos, al Dios maravilloso, poderoso y grande, misericordioso, y el Dios perdonador que nosotros tenemos. Así que te dejo esta palabra. Quisiera que lo vuelvas a leer, que te fijes y que otras cosas más el Señor te siga hablando. Continúa buscando más del Señor, que Él te ama y te quiere. Y gracias, muchas gracias por escucharme. Que Dios te bendiga grandemente.